Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una batalla de críticos más. Hoy hablaremos de Debo, Puedo y Quiero, este documental que ha causado revuelo sobre Juan Gabriel de María José Cuevas para Netflix. Y me acompaña mi querida Norma Lorena, Hola a todos y todas. el divo de la Benito Juárez, Miguel Ravelo, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy en personaje y voy a cantar hoy, así que prepárense. Ande, pues. el señor Sol, Hugo Lara, ¿Qué tal? Hola. Hola a todos, qué gusto. y su inocente pobre amigo Ali López. Aquí estamos, listos para hablar de, pues como ya lo decía, este documental que se estrenó recientemente y que causó furor. Aparte fue una campaña publicitaria muy extensa que llevaba muchos años ya con que salía y salía. Por fin se dio la fecha y pues causó gran aprobación, ¿no? Creo que muy poca gente habló mal o habló cosas contrarias del documental y aparte revaloró en mucho sentido a Juan Gabriel, que también creo que es una figura que no ha perdido fuerza, pero pues creo que ayudó a que otra vez estuviera en boca de todos. Y entonces ahí va como pues, el primer meollo que me gustaría tocar. Sabemos que obviamente la figura de Juan Gabriel es grande, pero esta figura tan grande hace eso, hace que el documental ya por sí mismo pues sea valorado porque no se puede hablar mal de Fanga, como no se puede hablar mal de Guillermo del Toro, aunque ya vimos que sí se puede. O sea, es tan grande entonces el personaje que ya se come todo lo que hay detrás. Yo creo, si me permiten empezar, Hugo y Norma. Ándele, pues. Vas, vas. Este, híjole, yo creo que Juan Gabriel está más allá de todo. Siento que sí se puede hablar mal de Juan Gabriel y se hacía mucho. Yo creo que esta veneración que se le tiene a Juan Gabriel, en la que me incluyo, o sea, es mi artista mexicano favorito por mucho. eh, Hubo un momento, una época en la vida, digo, estaba yo más chiquillo, pero creo que fue antes del concierto de Bellas Artes, del primero, en donde sí, o sea, obviamente era muy exitoso, obviamente la gente lo seguía, empezó, bueno, le dio un trancazo tremendo no solamente a la música romántica, ¿no? Sino también cuando empezó a hacer música con mariachi. Pero incluso yo recuerdo, digo, estaba muy chiquillo, pero sí me acuerdo que hubo cierta polémica, bueno, de hecho bastante fuerte, cuando anunciaron el primer concierto en Bellas Artes, que fue a finales de los 80, que Yes. cómo era posible que un artista así, que en Bellas Artes solamente iban puro artista reconocidísimo y ballet y etcétera, ¿no? Y orquesta, y que un artista así, pues cómo iba a estar ahí, ¿no? Y yo creo que pues es una de las mejores decisiones en materia de cultura que han tomado nuestras autoridades, bueno, las autoridades que teníamos en ese momento, porque el concierto de Juan Gabriel del 89 me parece a mí espectacular, ¿no? Es una cosa que creo que no habíamos visto, vaya, inclusive creo que antes de Juan Gabriel, no, después, Luis Miguel había intentado hacer un concierto en Bellas Artes y no lo dejaron. No lo dejaron por el tipo de música y no lo dejaron porque no había nacido en México, ¿no? Que porque solamente se podían presentar artistas mexicanos, ¿no? En ese entonces. Pero Claro, bueno, María Callas nació en Cholula, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, bueno, ya después, Y tuvo la Pero no era ventaja. cierto eso, ¿no? O sea, no, no era fue cierto. O sea, creo cerrar, que cerrar Un pretexto desde que muy llegó burdo. en los fueron 60, pretextos 70. para que Luis Miguel no se presentara ahí, pero siento que a partir de Juan Gabriel en Bellas Artes, que fue el primer concierto, es cuando empieza a crecer y crecer, y 15 años después, en 1997, tiene el segundo concierto en donde se hace un trancazo, obviamente por todos los éxitos que tiene, pero en donde lanza la versión en concierto escuchada en todo el mundo de Así fue. Y después ya para celebrar bueno, el último concierto que dio, que fue, me parece, como 5 o 8 años antes de que se muriera, fue pues el tercer concierto en Bellas Artes, que todos han tenido como que sus diferentes lugares de exhibición, ¿no? Y creo que todo esto ha ayudado muchísimo, además de que bueno, siento
que México adora a Juan Gabriel, ¿no? Y le pasa un poco como lo que pasó con Pedro Infante y con otros tantos, ¿no? Que murieron antes de lo que todos esperábamos y de ahí el artista que ya era grande de por sí se convirtió en una leyenda. Y yo creo que Juan Gabriel es de nuestras leyendas más, más grandes y quien no esté de acuerdo, pues lo veo aquí afuera de Metro Ciudad de los Deportes para pelearnos. Pero sí, creo que Juan Gabriel sí tiene este poder y esta fuerza, porque que yo recuerde ahorita mismo, quién después de muerto ha congregado a este número de personas, ¿no? En conciertos transmitidos, ya sea el de la Cineteca del año pasado, que la gente estaba hasta Avenida Universidad, o sea, cuando que estaba a 1 kilómetro en los alrededores de la Cineteca y que había gente afuera de la Cineteca viéndolo. Y ahora en el Zócalo que juntó, no recuerdo si en el dato de cuántas personas, pero vaya, Juan Gabriel, siento que inclusive más ahora va a seguir llenando y seguirá llenando y vendiendo. De hecho, Que siguen fueron sacando como 170,000. 170,000. De hecho, siguen sacando nuevos discos de Juan Gabriel. Entonces, creo que es un artista que nos da para mucho todavía. Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas respecto a lo que dice Miguel. Primero, sí, yo creo que en la actualidad no tenemos una figura como Juan Gabriel y como era Juan Gabriel en vida y como estamos viendo es Juan Gabriel después de muerto cuando empieza la leyenda, ¿no? O sea, estamos ya hablando de una leyenda consumada. Mm. Ya toda su vida está expuesta y yo creo que en ese sentido el documental cumple esa función. Ahorita que decía Miguel, por ejemplo, se puede hablar mal de Juan Gabriel. Bueno, es que de Juan Gabriel se habló mal cuando estaba vivo y en su cara, ¿no? O sea, en el documental es como muy evidente lo consciente que es de las pasiones que levanta, para bien y para mal. O sea, todo el tiempo tratando de, y esa parte me parece muy interesante porque sí se pone uno a pensar que esto no es el ojo de alguien externo, es lo que él dejó como parte de su legado, como quería que lo viéramos y que viéramos que es una persona como cualquier otra, ¿no? Con su familia, con sus hijos, con la familia que construyó, ¿no? Y que podrá ser muy polémico la manera en que logró construir su familia, pero en ese momento él sabía que tenía que dejarlo documentado, porque esta discusión tarde o temprano iba a llegar a su vida. Yo veo a un Juan Gabriel muy consciente de lo que su figura representaba y también de los peligros a los cuales quiso evitarle a su familia, ¿no? En este caso a sus hijos. Y eso es muy interesante porque cuando la veíamos de repente uno piensa, híjoles, es como ponerte a ver las películas familiares de una familia que te invita a cenar, ¿no? Que de repente dices, ¿y yo por qué estoy viendo esto? No sé si debo ver esto, no sé si me toca verlo, salvo por el hecho de que él lo deja, es decisión de él mostrarse de esta manera. Y en ese sentido, él sabía que su figura en su cara ya se hablaba muy mal y que había cosas muy feas que se decían de él y de su persona, que por supuesto ahora en la construcción de la leyenda, pues también pasan a ser una anécdota más. Siempre me parecerá, y cuando doy cursos de diversidad sexual y todo eso, siempre sale el tema de Juan Gabriel sobre la mesa. ¿Por qué en un país tan machista como es el mexicano, en un país con estas distinciones tan graves, tan homofóbico, ¿no? En muchos aspectos, a una figura como Juan Gabriel más bien se le perdona todo, incluyendo el que no sea el macho mexicano, que generalmente se convierte en una figura de culto, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Y esa puerta, y que la rompió sin querer, porque también hay que decir que Juan Gabriel nunca se asumió activista de la causa LGBTTIQ+, él nunca abogó por los derechos de la comunidad, él se dedicó a, con su vida y con su ejemplo, seguir haciendo lo que hacía, luchando con con toda esa avalancha de comentarios. Él logra romper eso y eso también es bien interesante, ¿no? Porque finalmente a sus canciones le llegaban tan el fondo del alma a las personas que las hacían mirar este tipo de temas de una manera diferente. Es una excepción muy extraña dentro de la idiosincrasia mexicana y yo creo por eso es tan valioso y por eso es una leyenda y por eso sigue congregando gente después de muerto, ¿no? Yo lo que diría es, ya enfocándonos un poco en la serie, es que fue muy afortunado que
se lo dieran, que lo dirigiera María José Cuevas, ¿no? Ujú. Una gran documentalista. Tiene esta estupenda película que se llama Bellas de Noche, que es un documental sobre las actrices, las Las figuras vedettes. de Las las vedettes. sexicomedias, ¿no? Ujú. Y un aspecto que es súper interesante que ya se mencionó por ahí es el hecho de que pues tenía miles de horas disponibles porque Juan Gabriel tenía el gusto, la afición de grabar, filmar, filmar su vida, filmarse a sí mismo, grabarse, ¿no? Entonces hay una cantidad de material de pietaje que la directora tuvo que revisar, seleccionar y poner. Con bastante criterio lo hace en esta serie que resulta como muy atractiva desde ese lado. O sea, podemos ver desde la intimidad a Juan Gabriel, ¿no? Algo que Ujú. pues insólito en lo que yo recuerdo del cine mexicano, ¿no? Tener ese registro tan personal y único. Y creo que, o sea, debió haber sido un enorme problema tener tantas Editar eso. horas de material, tener que revisarlo, pero pues un problema afortunado, ¿no? Que sin duda es mejor para un documentalista que tengas mucho material a que nada más tengas 3 fotos, ¿no? Claro. Entonces, eso es uno de los aspectos más valiosos de este documental y que lo vuelve más interesante, además de lo que ya dijeron Miguel y Norma, que sin duda yo considero es una figura icónica de la cultura mexicana de los últimos 50 años, Juan Gabriel, es este retrato tan personal que él elabora, que él registra de su vida y que María José pone en pantalla, ¿no? Entonces eso me parece que si no eres fan de Juan Gabriel, de todas maneras puedes encontrar muchas cosas que son interesantes y atractivas a nivel de lenguaje y a nivel de cine. Sí, y Y yo, la justo, verdad, es el primer documental con el que realmente conecto de María José Cuevas, ¿no? O sea, creo que sí es una ¿Bellas de noche documentalista. no te gustó? No, Bellas de Noche, a mí la verdad se me hizo un poco parco. Siento que hay momentos donde se burla de las vedettes. Y no conecté con él. Su documental sobre la Matavejitas también hasta cierto punto se me hizo un poco, no sé, no extraordinario, tampoco malo, pero no tuve esa conexión que sí tuve con este, ¿no? La otra serie que hizo para ViX de ¿Qué onda con los ochentas? Ujú. También me pareció un ejercicio interesante, pero pues que sí tenía muy la escuela de Televisa, ¿no? De contar cómo eran los ochentas pues, para la gente de cierta esfera social, ¿no? O sea, La gente alejó que creo que veía X de tú. exactamente. ¿qué Sí, es que eso, decía José? que se iban de fin de semana a No me Miami. tocó, No habías nacido, creo. no he nacido, no me tocó, pero bueno. Pero sí, creo que con este documental conectas con el personaje y conectas con esta situación de México, ¿no? O sea, creo que también hasta cierto punto va contando lo que decía Norma, esta historia de un México que ve a Juan Gabriel, ¿no? A Alberto Valadez, a Dan Luna, todos estos personajes, cómo los empieza a rechazar, o sea, ser un personaje constantemente rechazado y que por fuerza de voluntad va entrando a las esferas públicas, ¿no? Y que acaba en la gran esfera pública en este punto alto, ¿no? Cuando se presenta por primera vez en Bellas Artes, cuando convive con el presidente de ese entonces Salí. de México, con Salinas, y que tiene el gran favor de él para presentarse. Y luego cómo esta misma esfera también lo acaba rechazando, ¿no? Cómo se pelea con Televisa, con esa Televisa de un gran poder, cómo pues, obviamente el gobierno del PRI viene en declive, entonces Juan Gabriel se vuelve también como pues como estos dardos, pero como pues, estos blancos más bien, ¿no? Que empiezan a atacar las nuevas generación de gobernantes pues es que el PRI le perdonaba los impuestos, pues es que el PRI creó este tipo de personajes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta esencia de Juan Gabriel siempre como un rechazado, ¿no? O sea, aunque sea un personaje súper importante y súper popular y que tuvo grandes ventas,
pues acaba siendo siempre un outsider, ¿no? O sea, una persona que está fuera de esos límites que se van estableciendo. Sí, justo lo que comentaba un poco, bueno, va por ahí un poco de lo que decía Norma, de que no fue nunca un activista ni luchó por, vaya, no tenía No por qué tendría ser, por ¿no? qué, Él, claro. él era, él tenía su figura y él, siento que fue más valioso que andar, que estar luchando y siento que hubiera podido pasar como por una propaganda un tanto forzada, ¿no? Para él. Ujú. Y siento que al momento de no hacer pública su vida, o sea, de mostrarnos no al Alberto Aguilera Valadez, sino al Juan Gabriel y al personaje que como le responde a este entrevistador que no recuerdo cómo se llama, pues lo que se ve no se Collado, juzga, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué andas preguntando tonterías? Yo soy mi música y no, yo no hablo de eso porque justo habla más de lo valioso que puede ser todo esto a través de la música, a través de la aceptación y del amor de la gente, que andar ahí pregonando y diciendo cosas, cuando pues Juan Gabriel era esta persona, ¿no? Esta persona que creó y que recordando ahorita un poco de lo que decíamos de si se puede o no hablar de Juan Gabriel bien o mal, pues lo que pasó con Nicolás Alvarado, ¿no? Recuerdan que mencionó bueno, creo que Nicolás Alvarado andaba en Canal 22 No, y no, era el director de TV UNAM. De TV perdón, de TV UNAM. UNAM. Sí, no, Ujú. no. Era director de TV UNAM y que dijo que era una nacada y que era, Pero además lo dijo al día siguiente de que había Lo dijo muerto, en ¿no? un mal sí, time, no, un en una comentario cosa. Y Totalmente bueno, desafortunadísimo. creo que desafortunado. nos pegó a todos. Digo, si ahorita lo dice, me enojo. Si lo dice un día después de muerto, Pues igual, claro, todavía o peor, fuera ¿no? del Metro Valderas, ¿no? Que Y vaya, por favor evite los lugares concurridos. sí, que fue tan fuerte que terminó, pues terminaron quitándolo, Renunció, renunció renunció, así. o sea, pero bueno, fue renuncia casi casi Bueno, Fue obligada, ¿no? renuncia obligada. Entonces, pues sí es muy fuerte. Yo creo que sí, estas pasiones, creo que actualmente poquísimos artistas las generan. Siento que antes, obviamente, se generaban mucho más. Vaya, decíamos Pedro Infante, Jorge Negrete, Saga García, ¿no? Los grandes, grandes, Arturo de Córdoba, ¿no? Que eran pasiones en serio, como ya no se ven. Y creo que eso es muy bonito de lo que siempre fue Juan Gabriel. Fue tan atemporal, fue actual, fue su música. Pegaba en los 70, pegó en los 80, pegó en los 90 y siguió sacando música los últimos años que seguía siendo buena. No fueron tan escuchados sus discos ni de lejos tan exitosos, pero tiene cosas muy buenas. Entonces, creo que Juan Gabriel sí logró convertirse en una leyenda de la que creo que poquísimos van a poder hacerlo, y si es que en artistas actuales lo consiguen. Tal vez Pues Ángel sí, Aguilar, pero no creo. no, no, bueno, yo la creo que música de ya banda, ¿no? descartadísima. Pero sabes que una cosa bien interesante lo que dices es que, por ejemplo, todas estas figuras que son grandes leyendas para las y los mexicanos, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, están recubiertos de una luminosidad, ¿no? Ujú. Que los lleva casi, casi al altar de la adoración pública, ¿no? O sea, hasta la fecha de Pedro Infante no podemos decir que se casó en secreto con una niña de 16 años, porque eso Sí, es, claro. ay, eran otros tiempos, no lo estén juzgando, y que no tomaba alcohol, no tomaba alcohol, pero pues, ¿y eso qué lo convierte en santo? Y No, que ¿cómo Sara, le Sara García atrevo? era lesbiana, ¿no? Sara García, no, eso no lo podemos. ¿Cómo? En estos mismos cursos de LGBT, a mí me da por contar esas anécdotas que Sara García era lesbiana, que Mauricio García era gay. Oye, ¿y Y yo no, sorprende o se sí, sabe? no sé, yo también dije, bueno, miren, por ejemplo, vamos a hablar de cómo todo esto se vivía en secreto y ahí va, ¿no? Y ahí suelto la bomba. Y yo no sé si ustedes sabían. Pero, No, me ha tocado gente bien indignada de que ande yo diciendo esas cosas, que cómo es La posible, abuelita de México. la Sí, abuelita de México y tú levantándole falsos. Y entonces, son símbolos patrios. son símbolos ¿Qué les patrios y de falta? estos no sé, ¿Qué les pero faltas además al este respeto? rollo, ¿no? Cubiertos de un halo divino que los convierte en santos y a prueba de toda funada todavía después de tantos años. Y una cosa que yo pensaba viendo justamente el documental, yo coincido con Hugo, a mí me parece que
María José Cuevas hace un trabajo muy bueno, ¿no? Contando una historia, no nada más presentando imágenes, no nada más es un trabajo periodístico, es un trabajo de documental, es un documental cinematográfico y más extraño aún, con escenas que ella no filmó, ¿no? Que ella no dijo, aquí voy a poner la cámara y entonces aquí voy a, no, es más, los entrevistados, las entrevistadas, que son cosas que ella sí hace, siempre aparecen en off, ¿no? Nunca vemos a Pati Chapoy, nunca vemos a nadie las expresiones que hace y eso por parte del documental me parece muy valioso. Pero una cosa que me parece muy interesante es cómo el propio Juan Gabriel se da cuenta que va a llegar el momento en que esto también se va a tener que hablar. Y que en ese momento su música, justo como dice Miguel, su música y su trayectoria habla más de lo que es vivir en esta situación de ser homosexual en un país como México que todo el rollo y discurso que nos quiera aventar. Y no por nada, y eso me llamó mucho la atención, no sé a ustedes, ahorita Que hay un ya lo antecedente. comentamos. Sí, no, pero además este desdoblamiento que hace. Yo soy Alberto Aguilera y él es Juan Gabriel, ¿no? Y a mí, a Juan Gabriel, vayan y díganle lo que quieran, porque él es el que canta, él es el que se expone, es el que hace los bailes, es el que dice de cosas, es el que dice que lo que se ve no se juzga. Y yo soy Alberto Aguilera y yo soy otra persona y yo tengo una vivencia diferente. Esa parte, por ejemplo, a mí me parece muy interesante porque siento, no sé qué opinen ustedes, pero yo siento que esa es la manera en que él pudo vivir esta condición de doble vida, ¿no? De yo no voy a salir abiertamente a decir nada porque justamente lo que se ve no se juzga. Y esa frase que parece tan simple, hoy es una bandera gay muy importante, ¿no? Tremenda. No, Para y, generaciones enteras nuevas, hoy en día todo se resume a lo que se ve no se juzga. Y eso sí, para que vean, sin pretenderlo ni buscarlo, se convierte en una bandera de identidad y de afirmación brutal en un país como el nuestro, ¿no? Y él lo hace siendo una figura muy Pública. popular, ¿no? Una figura de la televisión, de la música popular, o sea que hay millones de mexicanos viéndolo y eso le da como una gran proyección también, ¿no? En todos sentidos. A diferencia, aunque de manera análoga lo hizo Salvador Novo, años atrás, desde la literatura, desde el teatro, desde el periodismo, que era una figura pues abiertamente homosexual, ¿no? Y tiene este estupendo libro que se llama La Estatua de Sal. Y era una figura pues que también desafió el status quo, ¿no? Es muy interesante. En su libro, que es La Estatua de Sal, él habla de sus iniciación de su vida homosexual en privado. Es un libro que se publicó ya póstumo y que editó precisamente Carlos Monsiváis, que fue, él tiene una biografía de Salvador Novo y publicó este libro que se queda hasta cierta edad de la vida de Salvador Novo, donde hace revelaciones de toda esta vida de la comunidad homosexual en México de los años 20, ¿no? y que Monsiváis también es uno de estos que acaba, en cierto sentido, certificando la carrera de Juan Gabriel hacia las altas esferas, ¿no? O sea, creo que ahí está el gran valor de Juan Gabriel, ¿no? Que tanto abarca la alta cultura como la baja cultura, ¿no? La cultura popular siempre, o sea, inició ahí y ahí donde tenía la gran fuerza, y él lucha por esta. Digo, porque al final de cuentas el documental también, el punto épico es este, ¿no? Cuando se presenta en Bellas Artes, porque es esa lucha, ¿no? Es esa lucha de él también. Él dice, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo soy capaz de estar ahí, tengo la capacidad musical, tengo la capacidad de espectáculo, lo único que no tengo es la permisividad, ¿no? De las altas esferas, y es algo que él acaba consiguiendo y es algo que él acaba luchando, ¿no? O sea, tampoco este espectáculo es un espectáculo fortuito, ¿no? Tampoco fue una idea que vino, no sé, de una campaña política o de una campaña de tratar de acercar la cultura a la gente. Fue una lucha hasta cierto sentido personal de Juan Gabriel y conforme lo que decía Norma, Paul Morley en su libro ¿Quién mató a Michael Jackson? Eso fue lo que le faltó a Michael Jackson, ¿no? Eso es lo que él Claro. dice. O sea, él nunca pudo hacer una diferenciación entre el personaje público y el personaje privado, ¿no? O sea, digo, Michael Jackson por iniciar a una muy temprana edad,
pues nunca pudo hacer esa diferenciación tampoco de forma mental, ¿no? O sea, Claro. es un libro que de verdad te recomiendo bastante. ¿Quién mató a Michael Jackson? De Paul Morley, en donde pues él habla de esto, ¿no? De la importancia también para los artistas de tener una vida privada y una vida pública. Pero además, Michael Jackson creo que, digo, a mí me gusta y todo, pero era una persona muy extraña, ¿no? Digo, más allá de todo lo que vemos, últimamente, yo creo que los últimos 2 o 3 años han salido grabaciones, obviamente no en video, pero gente que alcanza. Ya ves que él, siempre que hablaba y daba entrevistas, tenía una voz muy suave, casi como de niño, ¿no? Sí, Y hay dos, tres grabaciones por ahí en donde están con él en alguna comida y tenía una voz perfectamente de una persona de su edad, de los 40 y tantos años que tenía cuando lo grabaron, etcétera. Pero este también era un personaje muy extraño, el que creó como que de un niño inocente, que, el que la fama lo había consumido. No sé, es una cosa muy rara que creo que justamente fue en lo que no cayó Juan Gabriel. Juan Gabriel dijo, Así yo es. soy yo aquí canto, y quien me quiera aceptar, venga, porque además Juan Gabriel, lo que yo siempre tuve la fortuna de verlo varias veces en concierto, siempre fue un artista que decía, a ver, aquí no somos el artista y la gente. Yo soy parte de ustedes, yo soy parte del pueblo. ¿Y qué quieren que cante? Si quieren que cante 8 horas, me voy a echar las 8 horas, ¿no? Entonces, creo que de las principales virtudes de Juan Gabriel era esta cercanía que tenía con la gente y por eso es tan amado, ¿no? Claro. Yo también tuve la suerte de verlo en vivo, por ahí de los años 90, y fue en Phoenix, porque una temporada que pasé ahí, me invitaron, entonces no era, pues, ni fan ni me gustaba tanto Juan Gabriel, pero cuando lo vi en vivo sí cambió No, te mi cambia perspectiva completamente. completamente, ¿no? Era sensacional, ¿no? Era un showman y la gente respondía a él de una forma extraordinaria y conectaba así. Ujú. Fantástico, ¿no? Un gran músico, ¿no? Y que es Era, parte ciertamente, pues, de esta formación sentimental que tenemos por lo menos las últimas generaciones, las generaciones que crecimos con su música, ¿no? ujú. Y pues les parece si seguimos hablando ahorita más de Juan Gabriel, de sus otras películas y también de esta pues gran, vasta filmografías que hay ahorita de muchas biopics, muchas series, de muchos músicos. Ya parece un fenómeno social, entonces seguimos aquí en Batalla de Críticos. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Estamos de regreso en esta Batalla de Críticos, hoy dedicada al Divo de Juárez, en el documental Debo, Puedo y Quiero de María José Cuevas, que está en Netflix. Y pues también coméntenos ustedes qué les pareció el documental, coméntenos qué más les gustaría escuchar en esta batalla de críticos. Estoy aquí con Hugo, Miguel y Norma Lorena. Y me gustaría eh, tocar un punto importante que ya se habló, ¿no? Pero creo que se quedó un poco ahí en el aire. Es esto que comentaba Miguel, ¿no? El inicio de la posmodernidad en México se da con Juan Gabriel en Bellas Artes, ¿no? Es una ruptura completamente, me parece a mí, del México, México por revolucionario, tuvo una época hasta ahí por los sesentas, ¿no? Donde viene el milagro mexicano. El milagro mexicano se cae completamente en los ochentas, ¿no? Entre las crisis. En los eh, 70s. y luego viene este nuevo México, ¿no? Que se da con la cultura, ¿no? O sea, a diferencia de otros momentos donde la economía, el turismo era la parte como más fuerte, aquí en los noventas es la cultura, ¿no? Juan Gabriel en Bellas Artes, tenemos Como Agua para Chocolate, tenemos Solo con tu pareja, tenemos este nuevo cine mexicano, Lupita Jones ganando Miss Universo por primera vez, ¿no? ¿Y luego qué pasó? ¿No? Han pasado ya 35 años. Se celebró también apenas el 30 aniversario del Callejón de los Milagros, que actualmente me parece que sigue en exhibición ahí en la Cineteca. Pues, ¿qué pasó con ese nuevo México? ¿A qué se lo debimos? ¿Y a qué le debimos también el que parece que ya fue una época que también quedó atrás? Bueno, ¿te refieres al cambio con Salinas? Pues al cambio que parece que ahora Salinas es nuestro nuevo Ah, Porfirio Díaz, ¿no? Pues Que fue, ahora
Ahora le el, debemos todo. fue el diablo, o como dicen, Dios y el diablo, ¿no? El Dios y el diablo. Porque ciertamente el cine mexicano a fines de los 80 venía pues muy criticado eh, por su calidad y eh, sobre todo eso, ¿no? Sus temas, ¿no? El cine industrial en particular, que era el más numeroso que se producía, estaba enfocado en las comedias, en las películas de cómicos, de cantantes, por ejemplo, las de Luis Miguel o Lucerito, ¿no? Mijares, en fin, hay varias de esas. Obviamente las sexicomedias, por un lado, que son las que muchos recuerdan más, las películas de acción, los de narcos, ¿no? Pero eran películas muy baratas que se hacían en poco tiempo, ¿no? En 2 semanas, una cosa así, y la calidad pues era muy mala, ¿no? Pero Había, era un negociazo, ¿no? Porque, o sea, se pero era hacían un por gran 10 negocio. pesos, Y pero entraba toda porque, Era la de los cantidad. momentos más, digamos, prolíficos en cuanto a dinero, en cuanto a generar Pero, dinero, que a sí, generar porque veníamos de eso la también. ecuación presupuesto-tiempo les favorecía porque las salas estaban disponibles para el cine mexicano. Ujú. Había una cuota del 30%. Y esas salas, pues también se fueron deteriorando, pero se llenaban, porque estaba congelado el boleto del cine. No sé si se acuerdan que estaba en la canasta básica, ¿no? sí es. Entonces, bueno, todo eso creó como la tormenta perfecta. Pero hay que decir que el cine mexicano funcionaba y sí generaba un flujo de dinero, ¿no? Que ya después Pero, no, ya no existe, ¿no? Es que es raro porque, vaya, basta ver La Risa en Vacaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas llegaron de La Risa en Vacaciones? Creo que 8 o 9. Y a mí me tocó ver Risa en Vacaciones en cine y Y estaba fueron a como reventar. a Y era, No, reventar. y la gente las recuerda con mucha nostalgia y con mucho cariño. Yo un poco queriendo contestar lo que plantea Ali. No, nada más quería terminar esto, o sea, Ok, porque sí es un cambio importante lo que viene a proponer Salinas, que es entrando créala su con Atlanta. gobierno 88, es que es una reestructuración que supone también una nueva ley de cinematografía que modifica esta ecuación, ¿no? O sea, ya las salas dejan de pertenecer al Estado, que le daba salida a las películas mexicanas, se venden y además se reduce el tiempo en pantalla 10%. Y esa ecuación, pues, yo a lo la considero que larga, es genera una catastrófico. gran, bueno, ni tan a la larga, ¿no? En unos cuantos años, esa misma década, genera una La devastación crisis, total, ¿no? ¿no? O sea que Terrible. la producción cae de 80, 90 películas al año a 7 en el 98, ¿no? Una cosa así. Yo Entonces, creo que pues sí, todo yo este cambio en la ecuación sí generó también pues graves problemas de fondo en la industria que persisten, ¿no? Claro, con Salinas se promovió un cine de mayor calidad, con nuevos talentos, hay un cambio generacional, viene Cuarón, viene Del Toro, Luis Estrada, ¿no? Novaro, en fin, grandes cineastas, Luis Carlos Carrera también, y un cine pues más decoroso, como decían por ahí, ya no es maloliente, como pues, era el de, el el de de las vecindades, sexicomedias. las las sexicomedias, ¿Cuál sería la pero película que arrancó este nuevo cine mexicano? ¿Te acuerdas que cuando rentabas la película en el videocentro traía la etiqueta Nuevo Cine Mexicano así en letras doradas? Me acuerdo Yo mucho de La creo, Mujer de Benjamín, creo que es La Mujer de Benjamín y Solo con tu pareja. eso iba a Son decir como yo, que las Como primeras que agua me para acuerdo. chocolate, ¿no? solo con tu pareja, no, me parece a mí. bueno, sí, como agua también fue de las De las primeras icónicas, ¿no? Nuevo Cine Mexicano, ¿no? Pero solo con tu Danzón, pareja tiene la enorme ventaja de tener como una comedia muy al estilo de lo que se hacía en aquellos entonces también en la industria norteamericana, una comedia romántica de enredos, No, ¿no? y de En acá, Norma. donde, O ¿no? sea, Entonces, pues era como, como, y- como muy novedoso en su momento. Estábamos acostumbrados al melodrama y a el melodrama ranchero y el melodrama de fichera, ¿no? pero y además yo la siempre he calidad de la creído, película, de la imagen, ¿no? Se Así es. parecía Claro. Esa toma de de otro la país. Torre Latino es, No, eran películas que se escuchaban, o sea, se veían muy bien. aparte.
O sea, el cine mexicano de los 80 era un triunfo entender bien todos los Todo el diálogos. diálogo, claro. Sí, ¿no? Pero yo Entonces, siempre he creído que Solo con tu pareja es una película de ficheras de la clase media. O sea, si tú, Pero si tú llevó cambias a ese sector al cine, o sea, ese sector que ya no iba por lo que está diciendo que ya Hugo se un había poco, perdido por completo y que que se yo no crea voy a ir a en ver el al Caballo periodismo. Rojas, ni voy a pagar un boleto por ver al Caballo Rojas, de repente sí lo pagó por ir a ver a Jiménez Cacho, ¿no? Y a ver una visión sofisticada del centro histórico, por ejemplo, ¿no? Que ya no iban a aparecer las vecindades estas horribles y ya iba a aparecer una El imagen muy Tenampa. sofisticada del centro histórico, muy acá, muy de primer mundo. Y yo nada más quería regresarme hace rato un poco a decir que justamente esto que estamos diciendo es solo con tu pareja, pasaba en muchos ámbitos de la vida cultural en México en aquellas épocas. Había que limpiar la imagen, ¿no? Había que empezar a parecer un México moderno, un México de primer mundo. Y esto también implicaba pues dejar de ser solapador, que la gente vaya al cine a ver otras cosas y no estas comedias de ficheras. Hay que empezar a ser de primer mundo. Y por eso yo me acuerdo que en su momento fue muy polémica la decisión de que Juan Gabriel cantara en Bellas Artes, porque evidentemente era la manera de decir, por un lado está todo este fenómeno que nos contaba Hugo, de que cada vez iba menos gente al cine, de que se acaba el boleto, el precio del boleto congelado, había que empezar a hacer de esto una industria, ¿no? Como sucedió con muchos otros sectores culturales en México, y de repente en este ámbito de querer parecer modernos, pues resulta que hay que traer a Juan Gabriel, que es un artista popular, al máximo recinto de cultura y de élite cultural en México. Y eso en su momento fue muy disruptor. Por eso es que era la manera de decir, bueno, igual y en otros aspectos, la idea de que la cultura debe ser un negocio y que ese negocio debe dejar dinero, parecía contraponerse con esta idea de que ya hay un artista popular a Bellas Artes. Y sin embargo, ya visto como fenómeno histórico, sucede justamente lo contrario, ¿no? Yo Existía el creo, caso de Lola Beltrán, que ella sí así es. cantó antes en Bellas Artes. En Bellas Artes sí que no había tenido, incluso hay quien no lo recuerda, ¿no? Por supuesto estamos hablando de que muchos de esa generación ya no viven, ¿verdad? Pero mucha gente ya no lo recuerda, porque el momento cumbre de que un artista popular toma un espacio como este es justamente Juan Gabriel en Bellas Artes y lo acabamos de ver en el Zócalo. A ver, ¿por qué la gente llenaría una plaza pública para ver un concierto que puede conseguir en DVD? Y que sí, hemos pero visto innumerables Y que veces, ¿no? hemos pero visto lo innumerables sabemos veces, todo. ¿no? Y Pero Ajá. es una experiencia colectiva única, ver a Juan exacto, Gabriel. A exacto. mí, la primera vez que lo vi, que fue cuando dije, ok, este señor me acaba de cambiar la vida, fue en El Paso el 31 de diciembre de 1999 para recibir el año 2000. Dio un concierto en el Zócalo y esa fue la primera vez que yo lo vi en vivo. Estuve en el concierto para recibir el nuevo milenio que dio Juan Claro, Gabriel, ¿no? así es. Entonces, esa experiencia colectiva de estar llegando el año 2000, ¿qué va a pasar? Es esto que estaba en el aire del Year Y 2K, siento que ¿no? Y estar ahí en la plaza con medio México ahí, que era creo que en serio nunca he visto tal cantidad de personas reunidas en un lugar que decías, bueno, si aquí me quiero salir, no hay manera, No hay ¿no? cómo, claro. Éramos miles y miles y miles de personas y esa experiencia colectiva, digo, yo ahí tenía 19 años, no, ya tenía 20 años y me sabía la mitad de las canciones y las cantabas junto a la señora que los escuchó cuando salió la canción, junto al chavito de 10 años que sus papás son fan de Juan Gabriel. Entonces creo que es esto, es la experiencia, es un artista que como mexicanos nos une, como creo que pocos lo hacen, lo que hablábamos el podcast pasado de Guillermo del Toro, nos hace estar, digo, no que no lo estemos, por supuesto que estamos orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Pero ver a estas grandes Nos figuras, recuerda que nos sí da recuerda lo esa bonito que es identidad. ser mexicanos, ¿no? Nos da, exacto, nos da una identidad que se ha perdido, que estas ganas de parecernos a Estados Unidos, de parecernos a las producciones, a la música, etcétera, hacen que se nos olvide y de repente estamos en un concierto de Juan Gabriel, bailando el Noa Noa, bailando, cantando Amor Eterno, bueno. En el concierto de hace 2 semanas en el Zócalo, la cantidad de gente llorando cuando estaba Amor Eterno exacto. era impresionante, ¿no? Y vaya, si yo hubiera estado ahí, si hubiera ido, ahí habría estado chillando. Brillando Entonces, abrazada de la señora de al pues lado, por abrazada de la supuesto. señora. Entonces, creo que es lo que tiene Juan Gabriel, que nos une, que nos recuerda
y que une generaciones como creo que poquísimos hacen, si no es que nadie, ¿no? Pero es que como lo dices, ¿no? O sea, si pones a Vicente Fernández en la fiesta, pues hay un sector que sí va a cantar, pero va a haber otro que no. Y si pones a Daniela Romo, pues también. Pero si pones a Juan Gabriel, la verdad, sí que todo el mundo así, todo Todos. el mundo lo va a cantar. O sea, creo que es de esos pocos artistas que logran congeniar. O sea, creo que Juan Gabriel, la selección mexicana y el América logran congeniar a Ah, muchos No, el estratos. América, no. Ahora, ah, no sé si vieron a partir de lo del concierto en el Zócalo, este meme que se hizo súper viral, que tiene que además que es muy divertido, tiene la razón del mundo, que es una foto del Zócalo atascado y que se ve la catedral y Palacio Nacional y ponen iglesia, estado y al frente Juan la Gabriel. pantalla y ponen Juan Gabriel. Tiene impresionante. toda la razón, o sea, la gente se reunió y se reúne como nunca para ver como decían, un video que tienen en su casa, además, que todos tenemos el disco en Bellas Artes, pero Exacto. como esa experiencia de estar ahí viéndolo con miles de mexicanos más, creo que es una cosa inigualable. Y ahí sí hay que decir que Netflix hace una gran campaña, ¿no? Que Ah, bueno, son culmina unos genios del marketing. justamente con este concierto. Y Ujú. entonces uno se pregunta, ¿no? Si este debate que hubo hace más de 30 años acerca de si toda cultura es un producto y entonces por eso Juan Gabriel iba a terminar siendo un producto cultural dentro de esta nueva perspectiva, finalmente se cumple, ¿no? O sea, es impresionante pensar que, justo lo decían ustedes al principio, que convoque un artista que no está vivo y que no vas a verlo a él, vas a ver una pantalla que, como ya dijimos, son imágenes que todos conocemos y que todos hemos visto. Yo sí creo que hay que mirarlo con el respeto que se merece, porque estamos ante un fenómeno completamente nuevo. Yo no recuerdo, bueno, vamos, ni Pedro Infante, que también ya es un ícono cultural muy importante en México, que, por ejemplo, reuniera semejante cantidad de gente para un homenaje, ¿no? O que tuviera este mismo arrastre. Me atrevo a decir que nunca con esta dimensión y de esta manera. Y también por el hecho, pues, de que es Juan Gabriel, digamos, además de su indudable talento, eh, un aspecto fundamental para esta gran popularidad es que es una figura que surge de la televisión, ¿no? El momento en que la televisión gana mucho terreno, los años 70 en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa proyección que le da, pues es mayor a la que tenían otras figuras de otras generaciones, aunque sin duda que cada generación defiende a los suyos, ¿no? Pero es que, aparte, Pero si ven hablando de ese nivel, digamos, y esa importancia que tiene como figura icónica de la cultura mexicana, en el cine no se refleja tanto, hay que decirlo, ¿no? O Sí, sea, de esas total. películas que hizo en los años 70, algunas que yo creo que todos hemos el visto en Noa alguna Noa, el función, Noa ¿no? Noa 2. Noa Noa 1 y el Noa Noa 2. Ajá, la que hizo con Estrellita, y pues son películas, si quieren, divertidas en el mejor de los casos, pero pues no son memorables, ¿no? Más allá de que canta y hay algunos números con él que son muy buenos, ¿no? Pero ya dijimos Pero que no podemos hablar mal de Juan Gabriel. no, estoy hablando mal de las El películas. De cine, de las las películas, películas. que No, eres pero de, justo era lo que platicábamos, No están a la también, altura, digamos, de eres su talento, ¿no? que Ni de su pasaba también creatividad. como que Incluso mencionaba. una de las últimas, que no sé si llegaron a ver, ¿Qué le dijiste a Dios? ¿qué le dijiste a Dios? Que era un musical. ¿Qué tal estuvo esa? Yo no la vi. yo no la he Horroroso. visto. O sea, ¿Horrorosa? sí, sí, Yo te creo, yo te creo. Sí, no. ¿no? No, es que justo El gran era, capital de esa película era tener esas canciones. claro, Y la Exactamente. idea de crear un musical era buena idea, pero pues es- Yo creo que esa idea surge con figuras como Elvis Presley, ¿no? Por ejemplo, que hacen películas pues que son muy malonas, con guiones que ya lo sabemos todos que, pero el chiste era ver cantar a Elvis, ¿no? El no, y chiste además era que se la quiso, aventara las Y mover canciones, el las chiste es que caderas. todo el cine cantar. no, Entonces, ese Elvis estilo la de hacer pelvis. películas musicales, sobre todo en los 60, 70, por ejemplo, aquí en México, pues nos llegaron hasta chutamos los todo Enrique 80. Guzmán y toda Angélica María y todas estas películas donde las películas podrían ser argumentos muy malos y películas muy malas con actuaciones muy regularcitas, Muy llanas, pero ¿no? el Muy chiste era simples. irlos a ver cantar, ir a ver Yo vi más que una alcanzar película. una estrella en el cine y nadie la va a ofender, ¿eh? Y no vas a hablar
y no vas a hablar mal. No, es que justo es eso. Es, si ya tenemos a los artistas, a los cantantes que están llenando estadios, pues vamos a llevarlos al cine. Claro. Vamos a la película, proyectamos 150, 200 copias que se van a llenar. Y es real, o sea, yo vi en el cine México, cuando todavía existía, más que Ajá. alcanzar una estrella que venía de las telenovelas, De las- alcanzar una estrella 1 y 2, en donde además salía Angélica Rivera, ¿no? O sea, Ahora, y fíjate. era un La evento, era botellita de Espérate Jerez. una vez. No, yo sabes de qué me acuerdo. A mí exacto. me tocó Verano Peligroso en el cine, Con También, Omar Fierro ¿no? y Y Alejandro. Omar entonces Fierro, la Sebastián película, Vigarre, el otro día por ahí me la encontré en las plataformas, vi 5 minutos y dije, ay, no te manches, quieres matar. pagué un boleto por ver esta cosa. Porque Qué además horror. repiten la canción, el verano, Sí, lo no, repiten no, 5 horrible. millones de veces, o sea, todas las escenas tienen la Y yo, misma canción de fondo, ¿no? y yo nada más quiero decir, para acabarme de quemar aquí, ¿verdad? La Guzmán tiene mi edad. O sea, yo tenía la edad de ella cuando es esa película, y entonces dices, ¿Y bueno, vivía tus está veranos bien. peligrosos? Sí, mi comadre y yo somos de la misma edad, yo evidentemente, pues, no he pasado por los mismos bisturíes que ella, ¿verdad? Bendito Dios. Afortunadamente. Bendito Dios. Sí, Pero, no, Oye, pero pero era el artista de nuestra generación, como en su momento Timbiriche, evidentemente oh, alcanzaron También ya la película de Menudo tuvo gran Oh, impacto, ¿no? ¿Se claro, Hugo acuerdan? la fue a ver al cine. también la vi en cine. Yo la ¿Y fui a ver, sabes qué? pero había Era gente que iba y le tomaba fotos en la pantalla. claro, y además yo te voy a contar que ni vimos la película ni oímos nada porque estábamos gritando desde que empezaba gritando. hasta que terminaba, y a eso íbamos al cine. Y ahorita me estoy acordando justamente por lo que decíamos de Juan Gabriel. Este fenómeno colectivo de ir a ver al grupo, éramos puras chamacas de en aquel entonces 16, 17 años, viendo a Menudo en el cine, ¿no? La vimos no sé cuánta cantidad de veces, ¿no? Que íbamos todas en bola a verla. Y ni me preguntes de qué se trata porque no me acuerdo. Yo me acuerdo que íbamos a gritar las canciones en el cine. A Claro, la eso Oigan, y me película ahora no se era tan espanta por Taylor importante y Swift. creo que no ganó premios, ¿no? No, Este creo año. que No, no, creo que pero, puedo decir que ni la vi. no, pero el peor es que siempre ha existido esto, esta anécdota tan famosa de la Bellas de Noche de original, no la Bellas de Noche, el documental de María José Que no Cuevas, le gusta a La alguien. película del Güero la Castro. película de ficheras que salía la Sonora, no recuerdo, creo que era la Sonora Santanera, y en las Matancera. secciones, o la Matancera, no recuerdo cuál, cuando la Sonora tocaba, se echaba la canción completa y en el cine las personas se paraban a bailar cuando Obvio, estaba la canción de la Sonora. Terminaba, aplaudían y se volvían a sentar a ver la película, que era malísima, ¿no? La claro. original de Bellas de Tampoco, Noche es tampoco. terrible. Es malísima, ¿no? No vas a hablar mal de... No No vas vas a a hablar ver mal de mal. Belleza. No, es Pero el que, atractivo era ir a ver a la Era ir Sonora, a verlos. Y a hoy ver, en a día bailar y esos, todo. esos videoclips cinematográficos Exacto. tienen un gran valor, ¿eh? O sea, hoy en día muchas de estas, pues insisto, vuelvo a poner el ejemplo de Elvis Presley porque es el que mejor me viene a la mente, pero esos clips cinematográficos que hace para sus películas son ahora un referente muy importante porque lo veíamos en acción, ¿no? Era verlo cantar en un formato distinto. Cuando no había una industria del videoclip, Exacto. y de MTV, de todas hay, estas cosas, Era pues era una el modo de época, ver al artista muchas veces, ¿no? era una época hay que un es como ahorita que cuento, pones YouTube y ves todo. Ahí era Ahora así de, ves es todo. la única forma que tengo de verla. hay un Así. cuento muy bueno de Parménides García Saldaña que justamente se llama El Rey Criollo, que es sobre la proyección del Rey Criollo en México. Entonces, describe muy bien cómo era la juventud, digo, para los que no nos tocó vivirlo, cómo era la juventud en los 60, ¿no? Y cómo se volcaban al cine a esto, a que lo que menos importaba era la película, ¿no? Per se, o sea, era ir a ver a Elvis Presley, era ir a ver a tu banda, a las bandas rivales, a las muchachas, o sea, es un cuento muy bueno que le da nombre a esta antología, El Rey Criollo de Parménides García Saldaña, pues ahí para cuando le puedan echar un ojo. Y lo que les decía, o sea, y ahora se espantan con los aquelarres de Taylor Swift en Ahora, la está película. pasando lo mismo hoy en día con Wicked. ¿La gente va a ver Wicked por ver a Ariana Grande o sí quiere ir a ver Wicked? Porque al Esa es final una tenemos a una gran de las más pregunta. grandes estrellas del momento en una película, que es lo Pues mismo. fíjate que yo creo que los musicales se cuecen aparte, porque sí son para otro tipo de público. O sea, el musical tiene un nicho muy marcado, donde la gente no va a Pero oír, no va a ver artistas, va a ver una historia cantada y el éxito de Mentiras en todas sus versiones me parece que tiene que ver con eso, ¿no? A mí no me gustaría hacer la cataloga,
categorización que todo el mundo hace porque me parece muy maniquea decir, ay, claro, es que los musicales nada más les gustan a los gays, ¿no? Porque no es verdad. Y además tampoco creo que vaya con la etiqueta. Yo no creo que Wicked es cierto. sea lo que es gracias solamente al público gay que le gusta. O mentiras, el musical creo que no. No, Creo que tiene que ver con otras cosas. Pero sí creo que es un género muy de nicho, ¿no? A quien le pero gusta el sí, musical lo va a ver porque lo va a ver, pero ¿no? además sí Y hay un canta las nicho también, canciones. también tiene el nicho Ariana Grande, o sea, sí hay mucho Claro. público que la va a ver para verla a ella, Y yo ¿no? creo que depende de quién pongas en el musical, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en este último ejemplo del beso de la mujer araña con Jennifer López y Diego Luna y demás. Bueno, pues la volvieron un musical, ponen a J-Lo, ¿no? Como la artista principal de la película, ¿no? Y ese se supone que es un gancho, ¿no? Esta mujer es una showwoman, ella cualquier cosa la convierte en espectáculo, cualquier cosa la convierte en show, tiene una voz impresionante, tiene mucha presencia escénica en términos musicales. No estoy segura de que sea muy buena actriz, pero ella logra subsanar estas carencias con la presencia escénica musical que sí tiene, ¿no? Entonces, ¿esto la hace un éxito? Pues no necesariamente. Yo creo Creo que lo voy Es a que, hacer. no, de mira, ninguna manera. Y al nivel de Wicked, por ejemplo, muchísimo Hombre, menos, ni de porque lejos. yo sí creo que alguien vaya a pagar un boleto para ver a Ariana Grande y no creo que alguien pague un boleto por ir a ver un experimento medio extraño con Jennifer López y Diego Es que Luna. pero ahí, pasa también en las series, ¿no? O sea, por ejemplo, The White Lotus, que ya es una serie importante y ciertamente exitosa, para la tercera temporada contrató a Lisa de Blackpink y sí hubo también un gran sector de público que no se había interesado por ver The White Lotus por simplemente la aparición de Lisa, ¿no? O sea, creo que sí es un fenómeno que tal vez ya no tenga esa fuerza por lo mismo, porque tenemos YouTube, porque tenemos ya a lo mejor mayor acceso a poder ver a los artistas, ¿no? Incluso los conciertos que ya están en el cine, pero creo que sí sigue funcionando el Star System hasta cierto sentido. Y Pues yo a creo, mí, digamos, la serie nos da pie para hablar ciertamente de los musicales, pero también de las biografías, ¿no? Y creo que uno de los aspectos de la serie que me gusta mucho es que pues es un documental biográfico e histórico. Por eso Sí. lo que decíamos, no hubo necesidad de que la directora tuviera que salir a filmar pietaje o algo, sino recuperar los archivos, ¿no? Ese tipo de documentales que tienen como ese encanto, ¿no? Que es el material de origen, ¿no? Y no todas las biografías pues cuentan con esos recursos, esos elementos, ¿no? Que a Hay, veces es lo atractivo de muchos de ellos, ¿no? O sea, el poder ver, por ejemplo, yo recuerdo de los Bee Gees, que está en Disney Plus, si más no recuerdo. O sea, poder ver esas primeras grabaciones de cuando empezaban en Australia, de cuando todos eran muy jóvenes y que, digo, al final el documental les va de pe a pa sin ningún problema, ¿no? Es un documental que disfrutas porque te está contando una historia de un artista que te gusta, de ahí en fuera no tiene mayor lucidez, pero lo interesante es eso, que puedes ver de repente fotos, videos que no habías tenido acceso, ¿no? o sí, ahora imagínate lo que fue en su época ir al cine a ver a Hard Day's Night, ¿no? claro, todo un Fue show. revolucionario. Imagínate a los Beatles, que eran los artistas más grandes en el mundo, que los pudieras ver de cerca, aunque sea en una pantalla, puta, fue. Bueno, yo vi a uno en el Zócalo y lloré como Magdalena, o sea, era como, Imagínate, sí, claro. Imagínate en los 60, ¿no? Cuando salió sí. la película, qué Cuando no trancazo había fue. modo, jamás iban a venir a México. ¿Cuándo crees que íbamos a ver un Beatle vivo? Sí, Nunca, ¿no? ¿no? Entonces, pero hablando de las series, a mí me gustaría también traer un poco la discusión sobre estas series que no son documentales, que son versiones construidas, por ejemplo, las de Luis Miguel, ¿no? Ajá. Y incluso la propia de Juan Gabriel, ¿no? Yo me acuerdo que sí hubo un momento en que la gente empezó a ver la serie de Luis Miguel y un poco la de Juan Gabriel por saber el chisme, ¿no? Por saber de quién hablaban, quién eran esos personajes que no pudiendo usar nombres por temor a demandas, le ponían nombres distintos y entonces al otro día todo el mundo en Google buscando pues cómo se llamaban las novias de Luis Miguel, si era ¿Qué cierto pasó que en la la mamá vida? estaba perdida, que sí, qué pasó con el papá, ¿no? Este fenómeno de historias que a nosotros nos parece que ya están contadas
y pues resulta que no es cierto. Esta fase, por ejemplo, de series que también tuvo la suya José José, tiene una Paquita la del barrio, tiene Buenísima. sí, o sea, esta nueva fiebre Bronco. es de Bronco, por ejemplo, de conocer las historias detrás de los grandes monstruos musicales contemporáneos y que ahora nos las regresan en formato de serie y yo diría que hasta de fotonovela, ¿no? Porque no todas tienen la misma calidad. Yo creo que la de Juan Gabriel es pionera también en este formato y es una historia pues, bastante bien contada. Evidentemente es una historia que no cuenta Juan Gabriel, como sí sucede en el documental del que estamos hablando. Pero, por ejemplo, la de Luis Miguel es todo un fenómeno, ¿no? Se Fue, volvieron a escuchar las canciones en Spotify, llegaron a no sé cuántas reproducciones. Cada capítulo está dedicado a una canción de los grandes No, éxitos de Luis Miguel y bueno, pues un trancazo deja brutal, tú ¿no? en Spotify, o sea, en los bares, yo en ese momento andaba fiesteando mucho y era de ley cantar todas las de Luis Miguel, perdón, otra vez, como en el no, pero ahora de los 90, o sea, ahí les doy un dato curioso, que yo sigo sorprendidísimo desde que me enteré, y esto es por la fuerza que tuvo la serie de Luis Miguel. Digo, obviamente, la gente que nos escucha, pues no sabe qué más hacemos en la vida, pero yo trabajo en Canal 11. Ustedes lo saben, nuestro querido ahora lo público. sabe el mundo. El mundo se está Lo sabe enterando. el mundo que yo trabajo en Canal 11. En los 66 años que tiene de existencia Canal 11, el programa más visto de toda la historia de Canal 11 tenemos uno que se llama TAP, Taller de Actores Profesionales, en donde el crítico Oscar Uriel entrevista actores. El programa más visto de la historia de Canal 11 es cuando fue Diego Boneta, después de ser... No, En Cuando por 66 ahí han años, pasado cantidad de actores no, y interesantes. no, nuestras han pasado glorias Silvia Pinal, claro, nuestras Ignacio glorias del López cine Tarso, o sea, nacional. todos. El más visto en la historia del canal es el de Diego Boneta después de la serie. O Sí, lo sea, creo. imagínate. O sea, toda la gente que vio la serie en Netflix la llevó a un canal, al canal cultural de Que México, no ve, por cierto, ¿no? que unos sí verán, otros no, pero Usualmente no lo vería, ¿no? Bueno, todos fueron a ver el capítulo de Boneta del TAP. O sea, es una cosa Diego, que... cuando quieras venir a Batalla de Críticos, los micrófonos están Diego abiertos Boneta, para aquí te ti, esperamos. para Ojalá nos subir estés el- oyendo. para Para subir subir las el vistas. rating. Sí, no, pero hay ese que dato invitarlo. es Yo tremendo. digo que sí. Hay que nos cuente que sí. No, es que imagínate tú meterte en la piel de Luis Miguel. Sí, sí tiene su. El sol. Sí, sí, yo sí quiero saber cómo le hizo y otra cosa, cómo sigue lidiando con ello, ¿no? Porque también yo creo que quedará eternamente marcado por siempre esta asociación Diego Boneta Luis Miguel, que puede ser muy, muy provechosa, pero también puede ser un lastre, ¿no? Si no lo sabes manejar. Ujú. Oigan, pero digo, eso es más o menos lo que se vivió aquí en nuestro país, pero ahorita que decías de este formato, yo recuerdo también la de David Bowie, que tiene también este formato un poco de irse contando a sí misma, ¿no? Que no es que ¿Cuál? no es como entrevistas o como, Monash Daydream. ajá, Moonage Daydream. Ay, porque hicieron una película que es francamente muy Ah, gacha. sí, no, esa es muy Ni buena. vamos a hablar de ella, sigamos con Monash Bueno, Daydream. pero vamos a un pequeño corte y ahorita seguimos hablando de más cine biopics y además nuestras recomendaciones en esta batalla de críticos. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Estamos de regreso en esta batalla de críticos. Hugo, Norma, Miguel y Ali López. Y pues bueno, ya quedará pendiente todo este tema de las biopics, ¿no? Todo lo que queremos hablar y decir de Freddie Mercury, de Dave Bowie, todas estas biopics que también tuvieron como Elton John, ¿no? Que tuvieron como su modita al parecer, que como que sube y baja, viene y va. Y creo que es un tema muy interesante y muy amplio para discutir. Entonces, ya sigan al pendiente de nuestras redes para... Pero viene fuerte, ¿eh? Porque ya viene la biopic de Michael Jackson, la estrenan en 2026 y ahí sí Mm. siento que otra vez las biopics de cantantes y de artistas musicales van a venir con todo, porque seguramente le va a ir bien. Entonces, Seguramente. Te va a ir ah, bien en taquilla, en crítica, y quién sabe cómo le vaya a ir, pero sí, no, claro, pero en taquilla, bueno, todo mundo. Aunque sea por curiosidad, yo sí creo Sí. que Porque además hay que. el protagonista creo que es el hijo de Michael Jackson, ¿o no? No sabía. desconozco. Creo que Que sí, ¿eh? por Bueno, ejemplo, Justice It, algo así, Yo sí, 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 sí. eso, sí, Ajá. sí.
Bueno, eso fue un trancazo Sí, fue la increíble. grabación de la última gira, de cómo Era estaba. muy impresionante verlo vivo y entero, ¿no? Ujú. Planeando su última gira poco antes de morir. Yo creo que eso ya valía la película en sí misma, ¿no? Ver lo que tenía preparado para lo que iba a ser su gira de Y no era un despedida. mandoku, ¿eh? Estaba padre. A mí me gustó. Padrísimo. De Pero hecho, bueno, Y ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué recomendaciones nos tienen en torno a, pues, a lo mejor a Juan Gabriel? Igual pueden ser biopics, documentales. a ver. ¿Qué le recomiendan a tus batallólogos que puedan ver? Pues yo tengo un par de recomendaciones. Dos documentales biográficos, ¿no? El Pepe, una vida suprema, que dirigió Emir Kusturica y que trata sobre José Mujica, el expresidente ya fallecido de Uruguay, que pues, tenía un origen como una militancia de izquierda histórica en su país y después de pasar por prisión se convirtió en presidente, ¿no? Después de años de militancia, de lucha. Y el hecho que haya ido Kusturica a entrevistarlo, hablar con él, hacer un documental de su vida, pues se revela también como el tamaño de la figura que tenía Mujica en el mundo, ¿no? A nivel internacional tenía mucho prestigio y mucho reconocimiento. Y ese retrato de Costa Rica, ni más ni menos, que es uno de los grandes directores de su país, sin duda, y de su generación en el mundo, es muy cálida y es muy interesante y permite, sí, ver una imagen positiva, ¿no? De Mujica, pero también entenderlo mejor y conocer su vida, su trayectoria y su pensamiento, lo cual yo le recomiendo bastante. Empecé a verlo no con muchas expectativas, pero acabé como muy enganchado. Y la otra película es Buscando a Sugar Man, que recordarán que fue una película que ya por el 2012 o por ahí hizo mucho ruido. Ganó el Ganó el Oscar. Oscar incluso, ¿no? Como mejor documental sobre este personaje, este curioso personaje que vivía en Estados Unidos en los años 60 y sacó un par de discos que no fueron muy exitosos ahí en su país, en Estados Unidos, y ya, y desapareció. Pero los discos llegaron a Sudáfrica todavía en la época del apartheid y tuvieron éxito, ¿no? Porque eran canciones que se enganchaban con la generación de ese momento, con el entorno de Sudáfrica, con las cuestiones políticas, y se volvieron muy populares. Hasta que alguien se preguntó, bueno, ¿y dónde quedó este cantante que es tan famoso aquí en Sudáfrica? Y comienza así esa búsqueda por Sugar Man, que en efecto sigue viviendo en el anonimato en Estados Unidos. Es una historia fantástica también. Y una reflexión sobre el tema de la apropiación cultural, ¿no? Que es fascinante. Y que hace un par de años se murió el director, ¿no? Qué cosa tan tremenda, que estaba jovencísimo además, Ah, de Sugar Man. Ujú. Sí, acaba de fallecer creo que en 2023, 2024. qué pena. Sí. ¿Tú, Norma? yo quiero recomendar 2 cosas. Hablando de Juan Gabriel, yo creo que sí es bien interesante volver a ver el Noa Noa 1 y el Noa Noa 2, porque es justo esta visión de Juan Gabriel en un momento importante de su trayectoria, donde empieza como a explorar más, y además hay que recordar que el Noa Noa es uno de sus mayores éxitos, ¿no? Muy curioso porque no es una canción de amor, es una canción de fiesta, de celebración, de ir a pasar el rato. A la gente le gusta mucho y entonces se construye una película. Puede ser que, como decíamos, pues no sea una joya de la cinematografía, ni en cuanto a películas mexicanas, ni en cuanto a musicales, pero es importante ver a Juan Gabriel, ¿no? Explorando como esta posibilidad nueva de las canciones y de sus canciones, ¿no? Porque justamente ese era el objetivo, darle a las canciones un nuevo formato. Entonces, pues si ya vimos en la serie, ya vimos el documental, ya vimos el concierto en Bellas Artes, pues también hay que ver, ¿no? Para cerrar la pinza de cómo era esta idea de llevar a Juan Gabriel al cine y explorar esta imagen de él como un showman, ¿no? Que lo era también, ¿no? Tenía un dominio escénico muy interesante y entonces, pues,
la llegada al cine parecía como obligada y hasta lógica. Y en cuanto a musicales, a mí me gustaría recomendar la última que hicieron, que es un biopic, que no es un biopic, sobre Bruce Springsteen, Música de Ninguna Parte. A mí me pareció muy interesante porque en realidad nos están contando la historia de un disco, ¿no? Nos están contando cómo fue concebido, escrito y grabado uno de los discos más importantes de la discografía de Bruce Springsteen. Y hay una historia atrás que, a pesar de ser uno de sus mayores éxitos, yo debo confesar que no sabía. Tan es así que después de ver la película me puse a escuchar el disco de Born in the USA y ahora me produce una infinita tristeza. No, es un Me discazo, me discazo. es un discazo, siempre lo he considerado un disco muy bueno, pero ahora sí me hizo escucharlo y sentirlo de una manera distinta, y eso lo logra el cine, lo logra contar historias bien contadas, lo logra dar un trasfondo más allá de la biopic, o sea, sí nos cuentan la historia con el papá, gran actuación, este, de quien hace el papel de Bruce Springsteen y de su papá, ¿no? Que también, porque es el actor de adolescencia, también es el papá y el guionista de Y Bruce adolescencia. Springsteen es el protagonista de The Bear, ¿no? De la serie. Ujú, y el protagonista es el de Bear en un papel muy bueno, logra darle este sentido, pero ahora las canciones de Bruce Springsteen, después de ver la película, me suenan muy distintas. Yo no las había cachado como en este momento donde él está sufriendo una depresión muy profunda, donde se cuestiona toda esta relación con el padre. Y yo creo que eso también no es una biopic, pero es una historia, es como suspender la vida de Bruce Springsteen en un momento que, además de ser muy creativo y muy exitoso, también fue muy difícil en su vida personal y que también es una barrera a superar. Entonces, yo la recomiendo mucho. Ya hemos visto biopics de en muchos términos y desde muchas declaraciones, pero esta me parece profundamente interesante y yo sí la recomendaría mucho. Y bueno, nada más acotar que las del Noa Noa las dirige Gonzalo Guerrero, que era un Así director es. muy apreciado con películas como El Principio. ¿Vas o voy? Dale, dale. Tengo muchas recomendaciones hoy. Eh, Este, bueno, primero, justamente de lo que platicábamos de cómo se hizo el documental, cómo hizo María José Cuevas el documental, a través de las grabaciones y filmaciones de tantísimos años de Juan Gabriel. Yo quiero recomendar también un documental que es del año pasado. De hecho, hay un texto en Corre Cámara, por si gustan ir a leerlo, que se llama Teorema de Tiempo, que lo dirige Andrés Kaiser, es mexicano, y justamente habla sobre Andrés Kaiser, el abuelo de Andrés Kaiser, llegó a México. Ellos vivían en Polonia, me parece, no recuerdo en qué ciudad exactamente, pero llega a México y a la abuela y al abuelo de Andrés Kaiser, del director, tenían una camarita de cine pequeñita y les encantaba hacer películas y grabar. La abuela se ponía a grabar todo el día desde su ventana y veía pasar la gente. Y entonces, hace unos años, hace 4 o 5 años, Andrés Kaiser encuentra todas estas cintas que grabaron sus abuelos, y a partir de ahí descubre una persona completamente diferente a la que él conoció, porque obviamente sí llegó a conocer a su abuelo, pero conoce a una persona completamente diferente, enamorada del cine, enamorada de la vida, enamorada, o sea, una persona muy distinta siendo joven a la que él ya conoció como una persona mayor, ¿no? Entonces, esta la recomiendo justamente porque es similar la forma en que el documentalista hizo y creó una historia a partir de materiales grabados, en este caso por un familiar, que es su abuelo, ¿no? Y es una película muy linda, muy entrañable, se llama Teorema de Tiempo. Y bueno, entrando ya al tema de Juan Gabriel, primero, este año me propuse escuchar absolutamente todos los discos de Juan Gabriel que publicó, y lo hice y lo voy a hacer ya cada año a partir de ahora porque es un descubrimiento impresionante. Descubres muchísimas cosas, su forma de componer,
cómo metía las letras de unas canciones dentro de otras, o sea, es además divertidísimo y muy iluminador escuchar la discografía de Juan Gabriel, pero recomiendo 2 discos de él. Digo, si alguien en este planeta no ha visto o escuchado los 3 de Bellas Artes, pues bueno, vayan y escuchen esos, ¿no? Antes que cualquier cosa, porque cuentan una época muy específica de México en los años en los que salieron, pero yo recomiendo para música romántica, recomiendo el disco de Recuerdos, que es de 1980, y para música disco con mariachi, recomiendo uno que se llama Todo, de 1981. Son, creo que, de mis 2 discos favoritos de Juan Gabriel, y justamente en el de Recuerdos, tuve un descubrimiento pues muy padre, ¿no? Porque resulta que musicalmente el Noa Noa es una trilogía. O sea, está en el disco de Recuerdos, la segunda canción se llama Dulces Momentos de Ayer, y es la primera canción en la que menciona al Noa Noa, en donde conoce a alguien, no nos dice quién, no nos dice su sexo, pero es quien le da a conocer el amor por primera vez en el Noa Noa. Y Dulces Momentos de Ayer, al terminar, se enlaza con el Noa Noa, con la que todos conocemos, la canción del Noa Noa, pero el Noa Noa es la segunda parte. La primera es Dulces Momentos de Ayer, y más tarde en el disco de Recuerdos 2 iba a sacar la canción El Noa Noa 2. Entonces, en realidad, el Noa Noa son 3 canciones que cuentan una sola historia de este que encontró, que perdió, que después se dio a la vida de la fiesta, que es el Noa Noa, de la pachanga y del espectáculo, y el Noa Noa 2 ya también es un poco más terminando todo esto, ¿no? Como O el sea, el Major Noa Tom Noa es de el David Bohemian Bowie. Rhapsody de México. Pero Major puede ser, Tom. O sea, y El bueno, Major Tom de David Bowie también tiene. exacto. Y digo, también sabemos, tampoco nos podemos cegar a que también tenía Juan Gabriel unas canciones que pues no eran tan buenas, ¿no? O sea, de las Claro. miles de canciones que compuso, ahora en este recorrido que me aventé por toda su discografía, tiene en el disco de Todo está bien, que es de 1999. En serio, escúchenla porque es de no dar crédito. Sí es una mala canción, pero es muy divertida y es así de Juan Gabriel. ¿Qué estabas pensando? Que se llama Influenciado por la Luna, que cuenta cómo Juan Gabriel se convierte en hombre lobo. Ay, Jesús Cristo. Es una canción de terror en donde Juan Gabriel cuenta que cuando sale la luna llena, él se convierte en hombre lobo y le salen colmillos y garras y empieza a salir a buscar una presa. Es una cosa que les juro que la escuchan y no se les va a olvidar nunca. Eso está para que lo dirija Guillermo del Toro y Es lo totalmente protagonice Y Diego la Boneta. cante Shakira. Sí, no, es una cosa, en el disco de Todo está bien, influenciado por la luna, Que- y creo que ya, esas son mis recomendaciones. Aparte, él también escribió el tema del extraño retorno de Diana Salazar, un alma en Claro, pena, Sí, cantado claro. con Lucía Méndez, Muy también famoso. una joya de canción. Muy, Bueno, muy yo famoso. mis recomendaciones es primero un documental de inicios de los 2000 que se llama Tarnation, que justo es también esta idea de un adolescente en ese momento que decide pues, grabar toda su vida, ¿no? Grabarse a sí mismo, tiene él también como este conflicto de repente entre la homosexualidad, entre que no puede salir del closet, entre que quiere y no quiere, y todo este tipo de conflictos lo graba pues tal cual en su vida, pero también va haciendo como montajes, va haciendo como ficciones dentro de las ficciones y al final junta todo este material que ha grabado durante muchos años y lo convierte en un documental bastante experimental, bastante personal. Creo que es uno de los mejores documentales que he visto, Tarnation, y que me recordó como hasta cierto punto esta idea que también tenía Juan Gabriel, ¿no? Que él lo dice mucho en el documental. Estos videos, esto que estoy haciendo es para cuando ya no esté, ¿no? Entonces él siempre tuvo como esa conciencia de grabar lo que estaba grabando para que en algún momento se convirtiera en esto. No exactamente esto que estamos viendo, pero en este tipo de documental que se presentó. Entonces, creo que Tarnation en ese sentido a mí me parece un documental muy interesante y muy importante para ver. Y también en la idea de Bruce Springsteen,
pero yo recomiendo esta película llamada Blinded by the Light o La música de mi vida en español, porque ya saben que Blinded by the Light significa la música de mi vida, Ujú. que aquí narra, es una película que utiliza la música de Bruce Springsteen y es una biopic, pero no es una biopic del músico, es una biopic de un fan, Ah, un adolescente pakistaní, bueno, de origen pakistaní, sus padres son pakistaníes en el Londres de los 70s, pues de repente se encuentran como cualquier adolescente perdido de este momento convulso y aparte ese momento convulso también de la era, ¿no? En Londres, y se conoce a un chico, el chico le presenta la música de Bruce Springsteen y él dice, bueno, que un obrero americano no tiene nada que ver conmigo, ¿cómo puede esto afectarme? Y cuando escucha la música, su vida cambia por completo, entonces se vuelve un fanático ferviente de la música de Bruce y te narra pues todo este conflicto que él tuvo con el origen pakistaní, con el mismo mundo de los 70s de su preparatoria, de su universidad, como este momento también, les digo, del surgimiento del punk y del arte en los 70s. Es una película para mí bastante entretenida, bastante interesante y que cuenta la historia de un fan, ¿no? O sea, a partir de la música de Bruce Springsteen, no se va por el artista, como suelen ser las biopics, sino aquí es la biografía de un fan real aparte, que al final de la película pues podemos ver ya escenas ya reales, ¿no? De las fotografías y de todo esto que aparece en los créditos ya del fan real. Pues muy bien. Pues de hecho, justo de ahorita de lo que mencionabas de grabar todo eso que dice en el documental, me estaba acordando, en el concierto de Bellas Artes de 1997, justamente hay una parte en donde dice, se está haciendo un video para cuando yo ya no esté en este planeta, las siguientes generaciones me recuerden. Y toda, obviamente todo Bellas claro. Artes, no, no. Y Juan Gabriel dice, bueno, yo me quedo, pero yo me quedo, pero pues va a llegar un momento en que me voy a tener que ir, toda la gente vuelta loca, no, no, y pues miren, sí se nos fue. Se nos fue. Oigan, y aparte de algo, digo que ya no hablamos mucho, pero los cameos que tiene la serie, también, o sea, Oye, todo el retrato cultural que el Chivo tiene Lubeski ahí, Alejandro así, González Iñárritu. qué cosa, ¿no? Oiga lo que Es decíamos, me tocó la vida a todos, ¿no? así, así. Pues gracias Juan Gabriel por tu música, gracias por ese podcast. Algo Gracias. más que quieran. No, pues muchas gracias Hasta a la todos. próxima. Seguiremos aquí en Batalla de Críticos. Gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios. ¿Qué opinan de este documental? ¿Qué opinan del podcast? ¿Qué más tema les gustaría que habláramos? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Miguel Ravelo y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara.